Y si te dijera que no estás solo, que no te alejaron porque eres insuficiente, frío o difícil, sino porque tu nivel de conciencia empezó a incomodar, y si esa distancia que tanto te duele no fuera un rechazo, sino una consecuencia natural de haber despertado, quédate conmigo porque este video no es para cualquiera, es para quien alguna vez se sintió solo incluso rodeado de gente, para quien dejó de encajar sin entender por qué, para quien fue señalado como demasiado intenso, demasiado profundo o demasiado cambiado, sin darse cuenta de que en realidad estaba viendo más claro que antes. La distancia emocional no siempre nace del rechazo, aunque así es como suele sentirse al principio. Punto. Cuando alguien se aleja, la mente busca explicaciones rápidas y casi siempre apunta hacia la culpa personal, haciéndote creer que hiciste algo mal, que dijiste demasiado, que cambiaste de forma incorrecta o que ya no eres suficiente. Pero hay una verdad más profunda que rara vez se menciona, y es que muchas separaciones no ocurren porque fallaste, sino porque evolucionaste. Ponte la mediante ya, con un porque a la rueda ni nalir. Cuando tu conciencia se expande, empiezas a percibir la vida desde un lugar distinto, y esa nueva forma de ver rompe naturalmente con dinámicas que antes parecían normales. La conciencia despierta no necesita imponerse ni explicar nada. Simplemente cambia la manera en que estás presente. Ya no reaccionas igual, ya no buscas aprobación, ya no participas en conversaciones vacías ni en juegos emocionales que antes tolerabas. Y aunque no lo expreses con palabras, tu energía comunica ese cambio. Las personas que aún viven desde patrones inconscientes lo sienten, aunque no sepan explicarlo, y muchas veces interpretan esa diferencia como frialdad, distancia o desinterés, cuando en realidad es claridad interna. Esta distancia no es un castigo ni una pérdida. Es una consecuencia natural. Cuando una persona empieza a vivir con mayor conciencia, deja de alimentar vínculos basados en la necesidad, el drama o la dependencia emocional, ya no refuerza roles antiguos, ya no sostiene dinámicas que la desgastan. Y eso desestabiliza relaciones que solo funcionaban mientras uno permanecía inconsciente. El alejamiento ocurre porque la frecuencia cambió, no porque haya falta de amor o de valor personal. Muchas personas confunden conciencia con superioridad, pero no se trata de estar por encima de otros, sino de estar más cerca de uno mismo. Y cuando alguien se acerca a su verdad, inevitablemente se aleja de lo que no resuena con ella. Esa separación duele porque toca el miedo más antiguo del ser humano, el miedo a no pertenecer. Pero pertenecer a costa de traicionarte nunca fue verdadera conexión. Solo fue supervivencia emocional. La distancia que aparece tras un despertar suele venir acompañada de confusión y soledad, porque nadie te enseñó que crecer también implica soltar. Nos dijeron que el amor significa permanecer, aguantar, adaptarse. Pero nadie habló del amor que se expresa al retirarse de lo que ya no es coherente con tu conciencia. A veces, el mayor acto de respeto hacia ti mismo es dejar de estar donde tu alma se encoge para poder encajar. Es importante entender que no todas las personas están destinadas a caminar contigo en cada etapa de tu vida. Algunas solo coinciden con versiones pasadas de ti, con quien eras antes de cuestionar, antes de sentir profundamente, antes de despertar. Cuando cambias, esas conexiones pierden su base, y lo que antes fluía ahora se siente forzado. La distancia aparece como una forma de reajuste, como un silencio que protege tu proceso interno. Aceptar que la distancia puede ser una señal de crecimiento y no de fracaso cambia completamente la forma en que te miras.
Dejas de preguntarte qué hiciste mal y empiezas a preguntarte qué parte de ti ya no está dispuesta a volver atrás. Comprendes que no estás perdiendo personas. Estás perdiendo versiones antiguas de relaciones que ya no podían sostener tu nivel de conciencia. Y ese entendimiento transforma el dolor en claridad y la soledad en un espacio sagrado de evolución interna. Cuando la conciencia se expande, la energía cambia de forma inevitable. No es algo que se pueda ocultar ni controlar, porque no depende de lo que dices, sino de cómo estás. Tu presencia se vuelve distinta, más silenciosa, más estable, más observadora. Ya no necesitas llenar los espacios con palabras, ni demostrar quién eres, ni reaccionar para sentirte válido. Y aunque desde dentro ese cambio se siente natural, desde fuera puede percibirse como distancia, rareza o incluso amenaza. No todo el mundo puede sostener esa nueva frecuencia, no porque sean menos, sino porque cada persona habita el nivel de conciencia que está preparada para enfrentar. La energía consciente no busca imponerse, pero sí desestabiliza lo que vive desde la inconsciencia. Cuando alguien está acostumbrado a relaciones basadas en la reacción emocional, en el conflicto, en la dependencia o en la validación constante, encontrarse con una presencia tranquila y centrada puede generar incomodidad. Tu calma revela el caos ajeno. Tu claridad expone confusiones que otros prefieren ignorar. Y tu silencio deja sin alimento dinámicas que antes se sostenían del ruido. Sin darte cuenta, te conviertes en un espejo que muchos no quieren mirar. Este cambio energético no es algo que elijas de forma consciente al principio. Simplemente ocurre cuando empiezas a cuestionarte, a sanar, a observar tus patrones y a dejar de actuar desde la herida. Ya no vibras desde la urgencia ni desde la carencia, y eso rompe la compatibilidad energética con personas que aún necesitan ese intercambio para sentirse vivas o importantes. No es rechazo, es desajuste. Es como intentar sintonizar una radio en una frecuencia que ya no existe. Muchas relaciones solo funcionan mientras ambas partes permanecen en el mismo nivel de inconsciencia. Cuando uno despierta, la dinámica se desequilibra. El otro puede sentir que ya no lo entienden, que ya no lo buscan igual, que ya no reaccionan como antes. Y esa diferencia se vive como pérdida, aunque en realidad es evolución. Tu energía ya no entra en ciertos juegos emocionales, y eso hace que algunas personas se alejen, no porque tú hayas cambiado para peor, sino porque dejaste de ser funcional para sus patrones. Es importante comprender que sostener una nueva frecuencia requiere coherencia interna. Si intentas volver a tu antigua energía, solo para no perder a alguien, el cuerpo lo siente, la mente se confunde y el alma se cierra. Por eso forzar conexiones cuando ya no hay resonancia genera agotamiento, ansiedad y una sensación constante de estar traicionándote. La conciencia no te pide que abandones a nadie. Te pide que no te abandones a ti mismo. Aceptar que no todos pueden acompañarte en tu nueva frecuencia libera una enorme carga interna. Dejas de explicar, de justificarte, de intentar ser entendido por quienes no están listos para comprender. Empiezas a respetar el ritmo ajeno sin sacrificar el tuyo. Y en ese respeto nace una nueva forma de paz. Una paz que no depende de la aprobación externa, sino de la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. Cuando tu energía cambia, el mundo responde en consecuencia. Algunas puertas se cierran sin ruido, algunas presencias se diluyen sin conflicto. Y aunque al principio eso duela, con el tiempo entiendes que no fue una pérdida, fue un reordenamiento. Tu conciencia elevó la frecuencia, y solo aquello que pueda vibrar en ese nivel encontrará la forma de permanecer, mientras lo demás se disuelve de manera natural, dejando espacio para relaciones más auténticas, más conscientes y más alineadas con quien realmente eres. Dejar de encajar suele vivirse como una señal de fracaso personal,
como si algo en ti se hubiera dañado o desviado del camino correcto. Desde pequeños nos enseñan que pertenecer es sinónimo de seguridad, que adaptarnos es una virtud y que cuestionar demasiado puede aislarnos. Por eso, cuando empiezas a sentir que ya no encajas en lugares, conversaciones o relaciones que antes eran familiares, la mente entra en conflicto. Aparece la idea de que algo está mal contigo, de que te volviste complicado, distante o difícil. Sin embargo, lo que realmente ocurre es que has superado dinámicas inconscientes que ya no pueden sostenerte. Encajar muchas veces significa reducirte. Significa aceptar normas emocionales que no resuenan contigo, callar lo que sientes para evitar conflicto, actuar desde la costumbre y no desde la verdad. Mientras permaneces inconsciente, esto se siente normal, incluso necesario. Pero cuando despiertas, cuando empiezas a observar tus patrones y a reconocer lo que te drena, el cuerpo ya no tolera lo que antes aguantaba. No porque seas más débil, sino porque ahora eres más honesto contigo mismo. La incomodidad no nace del rechazo externo, nace de la incoherencia interna que ya no estás dispuesto a sostener. Dejar de encajar es una señal clara de crecimiento. Es el indicador de que tu conciencia se ha ampliado y ya no puedes fingir que ciertas dinámicas son sanas cuando sabes que no lo son. Empiezas a notar manipulaciones sutiles, dependencias emocionales, silencios cargados, vínculos que se sostienen más por miedo a estar solo que por amor real. Y al ver eso, ya no puedes seguir participando de la misma forma. Tu energía se retira, no por desprecio, sino por autoconservación. Este proceso suele venir acompañado de culpa, porque el sistema en el que vivías te enseñó que cambiar es traicionar. Traicionar a la familia, a la pareja, al grupo, a la versión que esperaban de ti. Pero crecer no es traicionar, es actualizarte. No le debes lealtad a patrones que te mantenían pequeño. No le debes permanencia a dinámicas que solo funcionaban mientras no te cuestionabas nada. La verdadera traición sería quedarte donde tu conciencia ya no puede respirar. Cuando dejas de encajar, también pierdes referencias externas. Ya no sabes quién eres a través de los otros, porque tu identidad ya no depende de la aprobación ni del rol que cumplías. Y ese vacío puede asustar, porque es un territorio desconocido. Pero es en ese espacio donde empieza a formarse una identidad más auténtica, una que no necesita adaptarse para ser válida. Aprendes a estar contigo sin distracciones, sin máscaras, sin explicaciones innecesarias. Es importante entender que no encajar no te hace incorrecto, te hace libre. Libre de expectativas ajenas, de dinámicas automáticas, de vínculos que te pedían que te apagues para poder permanecer. A medida que aceptas este proceso, el dolor de la separación se transforma en claridad. Empiezas a reconocer que no perdiste tu lugar, simplemente dejaste un espacio que ya no correspondía con tu nivel de conciencia. Y aunque al principio te sientas solo, esa soledad es el terreno donde empiezas a construir relaciones basadas en elección consciente y no en necesidad, en autenticidad y no en adaptación forzada, en presencia real y no en miedo a quedarte afuera. La incomodidad que generas en otros no es un castigo, ni una señal de que algo estás haciendo mal, sino una consecuencia inevitable de tu presencia consciente. Cuando despiertas, tu manera de estar y de percibir el mundo cambia. Ya no participas en juegos emocionales, ya no necesitas aprobación constante, ya no te enganchas en dramas que antes te consumían. Y aunque desde dentro esto se siente natural y liberador, desde fuera puede provocar rechazo, distancia o incluso incomodidad. Muchas personas no están preparadas para enfrentarse a alguien que se mantiene íntegro, coherente y consciente, porque su propia inconsciencia queda expuesta ante esa claridad.
Tu claridad interna funciona como un espejo, aunque no lo busques ni lo digas. Los demás sienten tus límites, tu tranquilidad, tu capacidad de observar sin reaccionar y tu resistencia a las manipulaciones que antes tolerabas. Esto puede ser desconcertante para quienes viven de expectativas externas, de conflictos constantes o de relaciones basadas en la necesidad emocional. Sin proponértelo, les estás mostrando lo que antes normalizaban y que ahora ya no pueden sostener sin sentirse incómodos. Esa incomodidad muchas veces se interpreta erróneamente como rechazo o frialdad, pero en realidad es un reflejo de su propia falta de preparación para crecer. Cuando tu presencia consciente provoca incomodidad, también es una señal de que estás cumpliendo tu propósito interno. Estás dejando de ser moldeable, estás dejando de diluir tu energía para encajar, y eso es un acto de integridad profunda. La vida tiende a empujarte hacia un estado en el que solo permanecen a tu lado quienes pueden sostener tu nivel de conciencia, quienes están listos para relacionarse desde la autenticidad y no desde la necesidad. Todo lo que no vibra contigo naturalmente se aleja. Y aunque al principio eso duela, es un filtro protector que resguarda tu evolución. Esta incomodidad ajena también tiene un efecto liberador para ti. Te permite soltar la carga de intentar agradar, de justificarte o de adaptarte constantemente para mantener la cercanía. Cuando dejas de preocuparte por la reacción de los demás y te concentras en tu coherencia interna, tu energía se alinea con tus deseos más profundos y con tu autenticidad. Cada interacción se vuelve más genuina, y las relaciones que permanecen son sostenidas por respeto, conciencia y conexión verdadera, en lugar de dependencia emocional o manipulación. Además, la incomodidad que generas es un indicador de crecimiento. Significa que ya no estás participando de patrones automáticos ni repitiendo viejas conductas que antes sostenían la dinámica de aceptación social. Estás aprendiendo a priorizar tu bienestar, tu claridad y tu autenticidad sobre la aprobación externa. Y aunque algunos se alejen, lo importante es reconocer que eso no disminuye tu valor ni tu poder, sino que refuerza tu capacidad de vivir desde tu verdad, de atraer conexiones conscientes y de construir un entorno donde tu energía pueda fluir libremente. Con el tiempo, esta dinámica se vuelve liberadora y necesaria. Comprendes que no todos estaban destinados a acompañarte, que no todas las personas estaban alineadas con tu nivel de conciencia, y que la incomodidad que provocas es simplemente un reflejo de la transformación interna que estás atravesando. Ya no se trata de agradar, sino de resonar, y esa resonancia genuina es la base de relaciones más auténticas, de respeto mutuo y de conexión verdadera, donde la energía circula de manera equilibrada y consciente. La conciencia no te vuelve frío, ni distante, ni sensible, como muchas veces se malinterpreta. Te vuelve claro. La claridad no se trata de imponer juicios ni de eliminar la empatía, sino de percibir la vida con honestidad, de reconocer lo que resuena contigo y lo que no, de mantener tus límites sin sentir culpa y de priorizar tu energía de manera consciente. Cuando tu conciencia despierta, empiezas a ver las dinámicas con mayor nitidez, las conversaciones superficiales, los compromisos que antes asumías por obligación o por miedo a la soledad, las expectativas no expresadas que te hacían sentir responsable. Todo se distingue con claridad. Ya no participas de lo que te drena y ya no finges lo que no sientes. Y esa honestidad es interpretada erróneamente por otros como frialdad, aunque en realidad es integridad. Ser claro implica elegir dónde pones tu atención, dónde inviertes tu tiempo y con quién compartes tu energía. Ya no reaccionas automáticamente a cada situación ni a cada emoción ajena. Tu presencia se vuelve más estable, tus decisiones más conscientes y tu forma de comunicar más directa. Esto puede incomodar a quienes estaban acostumbrados a que tus respuestas fueran predecibles.
a que tu validación fuera constante o a que tus emociones se ajustaran a sus expectativas. Pero esa incomodidad no refleja una falla tuya, sino que es la señal de que tu energía ya no se diluye en dinámicas que antes mantenían la relación funcionando superficialmente. La claridad también te permite distinguir entre quienes realmente aportan a tu crecimiento y quienes solo sostienen patrones que ya no te sirven. Ya no necesitas justificarte ni ganarte un lugar, porque entiendes que tu valor no depende de la aprobación externa. Esta conciencia transforma tu forma de relacionarte, porque actúas desde la autenticidad, desde la coherencia entre lo que sientes y lo que expresas. Ya no hay espacio para máscaras, para manipulación emocional o para dinámicas de control disfrazadas de afecto. Tu claridad filtra lo que no vibra contigo, y aunque eso reduzca tu círculo social, aumenta la calidad de tus vínculos. Además, ser claro no significa rechazar a los demás, ni volverte insensible a sus necesidades. Significa reconocer que tu responsabilidad no es cargar con las emociones, expectativas o inseguridades de otros, sino mantener tu propia integridad y estar presente de manera consciente. Esto requiere disciplina emocional y autoconocimiento, porque en un mundo acostumbrado a la complacencia, actuar con claridad puede ser interpretado como dureza, indiferencia o arrogancia, cuando en realidad es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. La claridad te protege de relaciones tóxicas y te guía hacia conexiones auténticas, donde el intercambio es genuino y equilibrado. Cada decisión que tomas desde la conciencia fortalece tu energía y refuerza tu capacidad de mantenerte íntegro, incluso frente a presiones externas. Con el tiempo, las personas que permanecen a tu lado lo hacen porque realmente resuenan contigo, no porque dependan de tu aprobación o validación. La claridad te permite vivir desde un espacio de libertad interna, y aunque al principio pueda sentirse solitario o desafiante, esa claridad es la base de una vida más consciente, alineada y auténtica, donde tus relaciones reflejan tu verdadera esencia, y no la versión que los demás esperaban que fueras. La soledad que acompaña al despertar de la conciencia no es un castigo ni un signo de que algo está mal contigo, sino una fase natural de transición. Cuando empiezas a percibir la vida desde un nivel más profundo, comienzas a notar diferencias en la manera en que te relacionas con los demás y en cómo los demás se relacionan contigo. Lo que antes parecía natural, ahora se siente vacío o incómodo. Y es común sentir que ya no encajas, que estás aislado o que nadie puede acompañarte en este nuevo nivel de percepción. Sin embargo, esta soledad no es una pérdida definitiva, sino un espacio necesario para integrar la transformación interna que estás atravesando y para construir una relación más auténtica contigo mismo. Durante esta fase, es normal experimentar miedo, confusión y ansiedad. La mente tiende a asociar la soledad con abandono o fracaso, porque socialmente nos han enseñado que estar solo es negativo y que pertenecer es sinónimo de seguridad. Pero en realidad, la soledad que surge de la expansión de la conciencia es un espacio sagrado donde puedes escucharte sin interferencias, donde puedes observar tus patrones, tus emociones y tus necesidades con honestidad. Es un momento de limpieza emocional y mental, en el que dejas atrás dinámicas que ya no te sirven y te preparas para relaciones más auténticas y significativas. La soledad consciente también te permite reconectar con tu propio poder interior. Cuando ya no dependes de la aprobación o compañía de otros para sentirte válido, descubres que tu estabilidad y bienestar dependen de ti mismo. Esta independencia emocional no significa aislamiento permanente, sino capacidad de sostener tu energía sin entregarla a relaciones o entornos que te drenan. Aprendes a disfrutar de tu propia presencia, a valorar tu crecimiento y a reconocer que tu felicidad no debe depender de factores externos.
sino de tu coherencia interna y de tu claridad de propósito. Punto. Además, esta soledad actúa como un filtro natural que te protege de relaciones que no están alineadas con tu nuevo nivel de conciencia. Las personas que solo podían sostener tu versión anterior de ti mismo comienzan a alejarse. Y aunque al principio esto puede doler, en realidad es una liberación. Te permite dejar espacio para conexiones que vibran en la misma frecuencia, para vínculos basados en autenticidad, respeto y reciprocidad. Cada relación que permanece después de este período de soledad lo hace porque hay verdadera resonancia y no dependencia emocional, porque ambos pueden sostener la presencia del otro sin perderse en dinámicas dañinas. Durante la soledad del despertar, también desarrollas una mayor sensibilidad hacia lo que es genuino y lo que es superficial. Aprendes a diferenciar entre compañía que nutre y compañía que consume, entre conversaciones que aportan y conversaciones que distraen, entre personas que elevan y personas que desgastan. Esta claridad no surge de un esfuerzo consciente, sino de la vibración que proyectas al vivir en coherencia contigo mismo. La soledad, lejos de ser un vacío, se convierte en un espacio de introspección, aprendizaje y fortalecimiento emocional, donde tu conciencia se afianza y tu energía se alinea con quien realmente eres, preparando el terreno para una vida más auténtica, consciente y conectada con lo que tu alma realmente busca. Muchos vínculos solo existen mientras participas en patrones de carencia o complacencia. Y cuando tu conciencia despierta, estos vínculos comienzan a desvanecerse de manera natural. Durante gran parte de la vida, nos acostumbramos a sostener relaciones que funcionan más por necesidad que por autenticidad. Nos aferramos a personas que nos brindan seguridad emocional temporal, aprobación o validación, aunque en el fondo no conecten con nuestra esencia. Cuando empezamos a observar estas dinámicas, cuando reconocemos que mantenerlas implica traicionarnos a nosotros mismos, surge un cambio profundo que hace que esas relaciones ya no tengan sentido. No se trata de juzgar a los demás ni de cortar por cortar, sino de entender que la energía que compartimos debe fluir en coherencia con nuestro nivel de conciencia. Estos vínculos basados en la necesidad, mientras aceptamos roles automáticos y nos adaptamos a expectativas externas, ya sea el papel de amigo complaciente, pareja disponible o familiar siempre dispuesto, muchos de nuestros lazos se sostienen por miedo a la soledad, por hábito o por inseguridad. La conciencia despierta nos hace cuestionar esas estructuras. Comenzamos a notar cuándo nos estamos sacrificando para mantener la relación y cuándo estamos comprometiendo nuestra autenticidad por miedo a perder a alguien. La tensión entre nuestra integridad y la dinámica que nos sostiene genera incomodidad. Y con frecuencia se produce una separación natural que puede doler, pero que es necesaria para evolucionar. Cuando comprendemos que estos vínculos se basan en patrones que ya nos sirven, empezamos a priorizar nuestra energía y a crear límites claros. Esto no significa desconectar de manera egoísta, sino reconocer que nuestra responsabilidad principal es con nosotros mismos y con nuestro crecimiento. Mantener relaciones que drenan nuestra energía o que dependen de nuestra complacencia solo perpetúa ciclos de desgaste emocional y evita que atraigamos conexiones auténticas. La conciencia nos enseña que soltar no es un acto de rechazo hacia los demás, sino un acto de respeto hacia nosotros mismos y hacia nuestro proceso de evolución. Además, liberar vínculos incongruentes permite abrir espacio para relaciones que realmente resuenan con nuestra nueva frecuencia. Cuando dejamos atrás lo que ya no aporta, nuestro entorno se transforma. Las personas que permanecen a nuestro lado lo hacen porque hay verdadera conexión, no por obligación o necesidad. Los vínculos se vuelven más conscientes, equilibrados y enriquecedores. Aprendemos a valorar la calidad por encima de la cantidad, y cada relación se convierte en un reflejo de nuestra autenticidad, donde el respeto,
La reciprocidad y la claridad emocional predominan sobre la dependencia o el hábito. Este proceso también nos enseña a soltar el control y a confiar en la vida. Nos damos cuenta de que la separación de ciertos vínculos no es pérdida, sino un ajuste necesario que permite que lo que realmente nos pertenece llegue a nuestra vida. Comprendemos que no se trata de estar solos, sino de estar alineados con relaciones que nutren nuestra alma y que nos permiten evolucionar sin comprometer nuestra esencia. Al entender que muchos lazos se rompen por coherencia interna y no por rechazo, podemos abrazar la transformación con paz, gratitud y confianza en nuestro camino, aceptando que cada vínculo que se va cumple un propósito en nuestra evolución personal y emocional. Bajar tu conciencia para no estar solo es una forma silenciosa de autoabandono que muchos no reconocen. Desde temprana edad, se nos enseña que pertenecer es más importante que ser auténticos, que complacer es preferible a enfrentar conflictos y que adaptarnos a expectativas externas garantiza seguridad y aceptación. Por eso, en algún momento, cuando sentimos miedo a la soledad o a ser rechazados, podemos ceder y minimizar nuestra verdad, ignorar lo que sentimos, callar lo que pensamos y alterar nuestra esencia solo para mantener una relación o encajar en un grupo. Este acto de adaptación forzada puede parecer temporal o necesario, pero a largo plazo erosiona la conexión con nuestra propia conciencia y nos aleja de quienes realmente somos. Cada vez que bajas tu nivel de conciencia para agradar o evitar la incomodidad de otros, comprometes tu autenticidad. Te entrenas para ignorar tus límites, para silenciar tus emociones y para suprimir tu intuición. Este patrón, aunque no siempre evidente, genera un vacío interno y una sensación de desconexión profunda, porque la energía que despliegas ya no refleja tu verdad. Te conviertes en una versión de ti mismo que otros aceptan, pero que tú no reconoces, y con cada adaptación consciente o inconsciente, tu alma envía señales de malestar que muchas veces interpretas como ansiedad, cansancio o tristeza, sin comprender su origen. La conciencia no es negociable si queremos vivir de manera plena y alineada. Cada vez que eliges disminuir tu presencia, limitar tu claridad o ignorar tus necesidades para evitar la soledad, estás sacrificando el potencial de relaciones verdaderamente significativas. La vida te empuja constantemente hacia la autenticidad, y cualquier intento de retroceder para encajar o para evitar enfrentamientos internos solo prolonga la sensación de vacío y refuerza patrones de dependencia emocional. Entender esto es un primer paso crucial. La soledad temporal que sientes al mantener tu conciencia intacta es mucho más constructiva que la falsa cercanía que obtienes al traicionarte. El proceso de mantenerte íntegro a pesar del miedo a la soledad también fortalece tu capacidad de discernimiento. Comienzas a notar quién puede sostener tu nivel de conciencia y quién solo buscaba tu complacencia. Aprendes a diferenciar entre relaciones que nutren y relaciones que consumen, entre interacciones que aportan claridad y aquellas que generan confusión. Cada vez que eliges mantener tu presencia consciente, incluso si eso significa estar solo por un tiempo, refuerzas tu integridad y atraes a personas y experiencias que vibran en la misma frecuencia. Aquellas que no necesitan que te diluyas para aceptar tu existencia. Con el tiempo, este acto de no bajar tu conciencia se convierte en un ejercicio de amor propio y respeto interno. Tú descubres que la verdadera compañía no requiere que te traiciones, que la aceptación genuina surge de mostrarte tal como eres y que la soledad temporal es un espacio sagrado de autoconocimiento y crecimiento. Aprendes a abrazar la incomodidad inicial de estar solo como parte del proceso de alineación.
entendiendo que cada elección consciente fortalece tu autenticidad y prepara el terreno para conexiones profundas, sinceras y significativas, donde nadie espera que cambies tu esencia para ser aceptado y donde tu conciencia puede expandirse sin limitaciones ni compromisos forzados. Aceptar la distancia de quienes no pueden sostener tu nivel de conciencia es un acto de liberación profunda que muchos confunden con pérdida. Durante mucho tiempo, nos enseñaron que mantener a las personas cerca es un signo de éxito emocional, que perder a alguien es un fracaso y que la permanencia en las relaciones es prueba de amor o lealtad. Sin embargo, cuando tu conciencia se expande, descubres que la verdadera lealtad no consiste en permanecer donde tu energía no fluye, sino en mantenerte fiel a ti mismo. No. Alejarte de quienes no resuenan con tu vibración. Deisualencia es coherencia. Es un acto de respeto hacia tu proceso interno y hacia el camino de evolución que estás recorriendo. Muchas veces sentimos que la distancia duele porque nos enseñaron a medir el valor de nuestras relaciones por la cantidad de tiempo, la frecuencia de contacto o la cercanía física y emocional. Pero la conciencia despierta nos muestra que la calidad importa más que la cantidad, que el respeto, la autenticidad y la resonancia son los verdaderos pilares de cualquier vínculo duradero. Cuando alguien no puede sostener tu nivel de presencia consciente, su alejamiento no refleja tu carencia, sino la incapacidad de mantener un espacio que exige coherencia y honestidad. Aprender a aceptar esto transforma el dolor en claridad y el miedo en confianza en la vida. Aceptar esta distancia también implica soltar la necesidad de explicación o validación. No necesitas que la otra persona comprenda tu cambio ni que justifique su alejamiento. La vida actúa como un espejo, y su respuesta es un reflejo de su propio nivel de conciencia, no de tu valor. Al liberar la expectativa de recibir comprensión o aprobación, te liberas de cargas innecesarias y permites que tu energía se mantenga intacta, centrada en tu crecimiento y en las relaciones que realmente resuenan contigo. La distancia que aparece no solo te protege, sino que también prepara el terreno para nuevas conexiones más auténticas. Cada vez que dejas ir lo que ya no vibra contigo, creas espacio para experiencias y personas que están alineadas con tu energía. La vida no te está quitando, te está reorganizando. Te muestra que no todos los vínculos son para permanecer, sino para enseñar, transformar y luego soltar. Entender esto te permite ver la separación como un proceso natural y necesario, y no como un abandono injusto o un fracaso personal. Aceptar la distancia de quienes no pueden sostener tu conciencia también fortalece tu capacidad de resiliencia emocional. Aprendes a confiar en tus elecciones, a mantener tu integridad sin depender de la aprobación externa y a valorar la autenticidad sobre la permanencia forzada. Descubres que tu bienestar no depende de mantener la cercanía de todos, sino de elegir relaciones que realmente nutran tu alma y tu proceso de evolución. Con el tiempo, esta aceptación se convierte en un acto de sabiduría interna que transforma la soledad temporal en un espacio de crecimiento, autoconocimiento y preparación para vínculos más alineados y significativos, donde la conexión es consciente, equilibrada y genuina. Aprender a confiar en los tiempos de la vida es una de las lecciones más profundas que surge al expandir la conciencia, especialmente cuando experimentas que ciertos vínculos o relaciones se alejan. Es común sentir ansiedad o urgencia cuando alguien se distancia, porque nuestra mente interpreta la separación como pérdida o fracaso. Sin embargo, la conciencia despierta nos enseña que cada alejamiento, cada cierre y cada espacio vacío tiene un propósito en nuestro crecimiento. La vida no actúa de manera arbitraria, sino que reorganiza las experiencias,
personas y situaciones de acuerdo con la vibración y el nivel de conciencia que estamos listos para sostener. Comprender esto transforma la percepción de la separación. Deja de ser un golpe emocional y se convierte en un acto de orden natural que protege nuestra integridad y prepara el terreno para lo que realmente nos corresponde. Confiar en los tiempos de la vida significa soltar la necesidad de controlar, planificar o forzar situaciones que no fluyen. Cuando intentamos retener lo que ya no resuena con nosotros, gastamos energía y generamos resistencia, bloqueando nuestro propio proceso de evolución. La vida, al reorganizar vínculos y experiencias, nos muestra que soltar no es abandono, sino liberación. Cada persona que se aleja cumple un propósito, enseña, transforma, ilumina aspectos de nuestra conciencia y luego se retira, dejando espacio para relaciones y situaciones más alineadas con nuestro nivel de autenticidad y nuestra vibración interna. Aprender a confiar en este proceso es aceptar que no necesitamos controlar ni apresurar nada para que la vida nos lleve a donde debemos estar. Esta confianza también se construye a partir del autoconocimiento y de la conexión con nuestra propia energía. Cuando entendemos que nuestro valor no depende de la presencia constante de otros, ni de su aprobación, ni de la permanencia de ciertos vínculos, nos liberamos del miedo al abandono y de la urgencia de retener lo que ya no vibra con nosotros. Aprender a sostener nuestra energía sin depender de la cercanía de los demás nos permite ver la vida como un flujo constante, donde lo que llega y lo que se va tiene sentido en un nivel superior que nuestra mente no siempre puede comprender de inmediato. Confiar en los tiempos de la vida es, en esencia, confiar en nuestro propio proceso de expansión, en nuestra intuición y en la sabiduría interna que guía cada paso. Además, esta confianza nos permite vivir con mayor paz y aceptación. Ya no sentimos la necesidad de justificar, de rogar o de aferrarnos. Simplemente reconocemos que la vida se encarga de equilibrar lo que pertenece y lo que no. Cada separación es una oportunidad para alinear nuestra energía, para valorar la autenticidad por encima de la permanencia forzada y para abrirnos a experiencias y relaciones que realmente nutren nuestro crecimiento. Con el tiempo, comprendemos que la paciencia consciente y la entrega a los tiempos naturales de la vida nos permiten manifestar vínculos, oportunidades y situaciones que son verdaderamente coherentes con nuestra esencia, creando un flujo de vida más armónico, auténtico y alineado con nuestro propósito más profundo. Para